Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy amigos les traigo un vídeo prepárense porque es jugoso. Vamos a sumergirnos en un chisme que ha circulado por años, un secreto que ha intrigado a muchísimos fans de las series turcas, y en particular, a los seguidores de la pareja que nos hizo soñar, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, esa química que traspasaba la pantalla, esa conexión que nos hacía creer en el amor verdadero. Y bueno, como vieron en el título, el secreto de Can Yaman a Demet Özdemir finalmente será revelado, o al menos, exploraremos a fondo todo lo que se sabe y se especula. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, empecemos. Amigos, todos los que hemos seguido con pasión las series turcas, especialmente Erkencikus, sabemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que una simple actuación. La magia que desprendían en pantalla era innegable, y los rumores de un romance fuera del set eran constantes. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo indicaba que algo estaba pasando. La tensión, la complicidad, las miradas. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, algo que trascendía el guión y la dirección. Y como buenos fans, todos nos preguntábamos, ¿será real? ¿Habrá amor fuera de la ficción? ¿Veremos a Can y Demet juntos en la vida real? Y por supuesto, la pregunta que nos ocupa hoy, ¿qué pasaba realmente entre ellos? ¿Existía un secreto? ¿Qué era eso que no se decía abiertamente y que flotaba en el aire, alimentando rumores y especulaciones? Bueno, para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos de lleno en el fenómeno Erkencikus. Recordemos la euforia que causó esta serie. Erkencikus fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como internacionalmente. La historia de Can Divit, el fotógrafo rebelde y guapo, un hombre de mundo con una profunda sensibilidad escondida tras una apariencia ruda, y Sanem, la soñadora aspirante a escritora, una joven llena de energía, alegría y un corazón enorme, conquistó corazones en todo el mundo. La trama, llena de enredos románticos, humor, drama y hermosas locaciones, enganchó a la audiencia desde el primer episodio. Pero, más allá de la trama, el éxito se debió en gran medida a la química arrolladora entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla, era uno de los mayores atractivos de la serie. Era esa chispa, esa magia intangible, la que mantenía a los fans pegados a la pantalla, ansiando cada nuevo capítulo. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. Las escenas románticas, los abrazos, los besos. Todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no pensar que algo más estaba pasando entre ellos. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la manera en que se reían juntos, todo indicaba una conexión especial que trascendía el ámbito profesional. Los medios de comunicación y los fans, con su sagacidad habitual, comenzaron a investigar y a especular. Las fotos juntos fuera del set, las salidas, los mensajes en redes sociales. Todo alimentaba las sospechas. Se les veía paseando por las calles de Estambul, compartiendo cenas románticas, y enviándose mensajes cariñosos en las redes sociales. Todo esto avivaba las llamas de la esperanza en el corazón de los fans, quienes soñaban con ver a Can y Demet convertidos en la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la realidad. Y aquí es donde entra en juego el famoso secreto. Porque, ¿qué es lo que realmente sucedió? ¿Por qué, a pesar de la aparente conexión, la relación nunca llegó a consolidarse públicamente? ¿Qué ocurrió entre bastidores? ¿Hubo algo que se mantuvo oculto, algo que impidió que su amor floreciera por completo? ¿O simplemente las expectativas de los fans fueron mayores que la realidad? Pues bien, a lo largo de los años han surgido diferentes teorías y rumores, alimentados por la curiosidad y la especulación. Algunos hablaban de desacuerdos profesionales, de diferencias irreconciliables en la forma de abordar sus carreras. Otros mencionaban personalidades incompatibles, dos individuos con formas de ser tan distintas que resultaba imposible una relación duradera. Y otros más de terceras personas, de triángulos amorosos y de infidelidades que habrían fracturado la incipiente relación. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja, un entramado de factores que se entrelazan y se superponen. Lo que sí sabemos es que la presión mediática fue enorme.
La serie era un éxito rotundo y la expectativa del público por verlos juntos era constante. Los fans, las revistas del corazón, los medios de comunicación, todos querían saber si el amor de Khan y Sanem traspasaría la pantalla. Esta presión, sumada a la personalidad de Can Yaman, conocido por ser un hombre muy reservado y celoso de su vida privada, podría haber jugado un papel importante. ¿Cómo se sentía Khan ante esta avalancha de atención? ¿Estaba preparado para exponer su vida personal al escrutinio público? Hay quienes sugieren que Khan en ese momento no estaba preparado para una relación seria, o que simplemente no quería que su vida personal interfiriera con su meteórica carrera. Estaba en la cima del éxito protagonizando una serie que era un fenómeno global, y quizás no quería que una relación sentimental, por muy intensa que fuera, distrajera su atención de sus objetivos profesionales. Otros que Demet, con su personalidad más extrovertida y sociable, buscaba algo diferente. Demet, con su energía desbordante y su carácter abierto, quizás anhelaba una relación más consolidada, más expuesta, más pública. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de terceros. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, siempre estuvieron presentes, alimentando las especulaciones y sembrando dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Pero, ¿qué hay de ese secreto al que hacemos referencia? ¿Qué es lo que Khan le habría ocultado a Demet? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, y donde entran en juego las interpretaciones y las especulaciones, las teorías que han circulado por años y que han mantenido viva la curiosidad de los fans. Se dice que Khan en algún momento le confesó a Demet sus miedos y sus inseguridades. Que le reveló su temor a comprometerse, su necesidad de mantener el control sobre su vida, y su dificultad para confiar plenamente en las personas. Este sería, según algunos, el secreto que Khan le habría confiado a Demet, sus verdaderos sentimientos, sus temores más profundos. Imaginemos la escena, Khan en un momento de vulnerabilidad, abriéndole su corazón a Demet, compartiendo con ella sus miedos a la intimidad, sus dudas sobre el futuro, sus anhelos y sus preocupaciones. Quizás le contó sobre su infancia, sobre las experiencias que lo habían moldeado y que habían forjado su carácter. Quizás le habló de sus ambiciones profesionales, de sus deseos de triunfar, de su miedo al fracaso. Y quizás le confesó que no estaba seguro de poder ofrecerle una relación plena y duradera, dadas sus propias inseguridades. También se especula que este secreto podría estar relacionado con decisiones profesionales. Se dice que Khan en ese momento estaba enfocado en su carrera y en consolidarse como actor, y que no estaba dispuesto a que una relación sentimental interfiriera con sus planes. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, y no quería que nada lo distrajera de su objetivo. Quizás le prometió a Demet un futuro juntos, pero sin la certeza de poder cumplir esa promesa. Quizás le dijo que la amaba, pero que necesitaba tiempo para crecer y madurar, para alcanzar sus metas profesionales antes de comprometerse por completo en una relación sentimental. O quizás simplemente le ocultó sus verdaderas intenciones, con el fin de no herirla, de no romperle el corazón. Otro punto importante es la diferencia de personalidades. Khan, como ya mencioné, es conocido por ser una persona muy reservada y protectora de su vida privada. Prefiere mantener un bajo perfil, evitar la atención mediática y proteger su intimidad. Demet, por otro lado, es más abierta y sociable. Le gusta compartir su vida con sus seguidores, participar en eventos públicos y relacionarse con otras personas. Esta diferencia, sumada a la presión mediática y a las expectativas del público, podría haber generado conflictos y malentendidos. Quizás Khan, al sentirse abrumado por la situación, prefirió mantener una distancia, aunque eso implicara herir los sentimientos de Demet. Quizás sintió que la exposición pública de su relación era demasiado para él, y que necesitaba protegerse a sí mismo y a su intimidad. Ahora bien, ¿qué evidencia tenemos para sustentar estas teorías? Bueno, la verdad es que en gran medida, son especulaciones basadas en rumores y en la observación de su comportamiento. No existen pruebas concretas, documentos que revelen el secreto, ni confesiones explícitas de los protagonistas. Sin embargo, hay algunos detalles que pueden darnos pistas. Por ejemplo, las declaraciones de Khan en entrevistas posteriores, donde habla sobre su dificultad para mantener relaciones sentimentales, o sus preferencias por mantener su vida privada alejada de los reflectores. En varias ocasiones, Khan ha expresado su necesidad de privacidad, su aversión a la exposición mediática y su deseo de proteger su intimidad.
También podemos analizar las reacciones de Demet en diferentes momentos y cómo ha gestionado las críticas y los rumores a lo largo de los años. Demet, con su elegancia y su discreción, siempre ha evitado entrar en polémicas y ha preferido mantener una postura profesional y respetuosa. Sus palabras y sus gestos, sin embargo, han revelado un cierto grado de tristeza y de decepción, como si hubiera quedado una herida abierta, un dolor latente. Aunque nunca ha hablado abiertamente sobre el secreto de Khan, sus reacciones nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de su relación. Además, los testimonios de personas cercanas a la pareja, amigos, compañeros de trabajo y miembros del equipo de producción, podrían aportar algunas pistas. Sin embargo, es poco probable que estas personas revelen secretos que podrían dañar la imagen de Khan o de Demet. Es posible que algunos de ellos, en conversaciones privadas, hayan insinuado algo sobre la situación, pero nunca lo han hecho de forma pública. Pero al final del día, la verdad sobre el secreto de Khan Yaman a Demet Özdemir quizás nunca la sepamos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos fue real, y que su relación dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Su historia, con sus luces y sus sombras, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, y de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a dos personas que se quieren. El amor, la pasión, la ambición, el miedo, todos estos elementos se entrelazan en las relaciones sentimentales, y a veces el destino nos depara caminos inesperados. En cualquier caso, lo que sí podemos decir es que ambos han seguido caminos separados, pero exitosos. Khan Yaman, con su carrera en ascenso, ha consolidado su posición como uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía. Sus proyectos posteriores a Erkenci Kuş como Bay Ceylan y Sandokan han demostrado su versatilidad y su talento. Su imagen, su carisma y su profesionalismo le han ganado el cariño y el respeto de los fans de todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido construyendo una exitosa carrera actoral, demostrando su versatilidad en diferentes géneros y papeles. Tras el éxito de Erkenci Kuş, ha protagonizado otras series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, que han cosechado un gran éxito de audiencia. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Además de su carrera profesional, Demet ha encontrado el amor y la felicidad en su vida personal. Ambos han demostrado ser grandes profesionales y personas valientes, capaces de superar los desafíos y de seguir adelante con sus vidas. Han aprendido de sus experiencias y han sabido encontrar la felicidad y la realización personal. Khan y Demet son un ejemplo de resiliencia, de cómo es posible superar los obstáculos y construir un futuro brillante, a pesar de las dificultades y de las decepciones. Y volviendo al tema del vídeo, quiero recalcar que la información que les he presentado es, en gran medida, una recopilación de rumores y especulaciones. La verdad absoluta, como ya mencioné, es difícil de conocer. Sin embargo, he tratado de analizar todas las posibilidades, de explorar las diferentes teorías y de ofrecerles una visión completa y objetiva de la situación. Mi objetivo es informar y entretener, pero también es fomentar la reflexión y el análisis. Es importante recordar que, detrás de las cámaras, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Las relaciones sentimentales son complejas y personales, y no siempre se ajustan a las expectativas del público. Es fundamental respetar la privacidad de las personas, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Pero espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya permitido reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre cómo la fama y la atención pública pueden afectar la vida de las personas. Hemos explorado las posibles razones detrás del secreto de Khan Yaman a Demet Özdemir, y hemos analizado las diferentes teorías que han circulado durante años. En resumen, el secreto de Khan Yaman a Demet Özdemir, aunque no se ha revelado por completo, probablemente esté relacionado con sus miedos, sus inseguridades, sus prioridades profesionales y la presión mediática. Una combinación de factores que, lamentablemente, impidió que su historia de amor traspasara la ficción. Es posible que Khan sintiera la necesidad de proteger su intimidad, y que eso lo llevó a tomar decisiones que afectaron la relación. O quizás simplemente las circunstancias de la vida los llevaron por caminos diferentes. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo un poco más sobre este misterio que nos ha acompañado por tanto tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el secreto es como lo he planteado? ¿Tienen otra teoría? ¿Creen que algún día sabremos la verdad definitiva?
Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Me interesa mucho conocer sus perspectivas, sus análisis y sus reflexiones sobre este tema. No olviden dejar un me gusta si les ha gustado el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Los espero con nuevas noticias, análisis y debates sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.